Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos a su 8º episodio del Tercer Turno. El día de hoy tenemos una persona muy especial como invitado, la licenciada Bárbara Albarrán. Licenciada, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Igualmente, nosotros encantados. Preséntate, licenciada. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy María Bárbara Albarrán López, soy licenciada en Derecho, tengo algunos estudios de posgrado en Derecho y mi especialidad es el Derecho Sanitario. Me dedico básicamente a llevar asuntos y atender empresas que tienen cuestiones sanitarias que atender. Y con esto, bueno, me refiero a un gran número de variables y bueno, de cuestiones que pueden ser muy importantes para las empresas en cuanto al cumplimiento regulatorio. Fíjate que hace algunos años el derecho sanitario no tenía importancia en México, incluso no formaba parte de las especialidades que existían en México e incluso en el mundo. Yo tengo muchos años dedicada a trabajar con empresas en un principio de tipo farmacéutico y bueno, hoy trabajamos con empresas de todo tipo que tienen que ver algo con el sector sanitario. Entonces, como te decía, bueno, pues no existía la especialidad en México. Hoy afortunadamente ya hay universidades que voltearon a ver el derecho sanitario y que incorporaron en su matrícula la especialidad de derecho sanitario. Hoy escuchamos cada día más acerca de la COFEPRIS. Ha tomado relevancia y bueno, con la pandemia todavía más. Antes no escuchábamos de la existencia de este organismo que es muy importante para la vida de los mexicanos porque pues se encarga nada más de cuidar, de protegernos contra los riesgos sanitarios. Y los riesgos sanitarios están en todos lados. Fíjate que en algún momento alguien me preguntaba, me decía, bueno, ¿y por qué la COFEPRIS tiene que ver con todo? Sí. Y bueno, pues es que en cada momento y cada cosa que volteamos a ver pudiera tener un riesgo sanitario. Entonces, así por ejemplo, este traguito de agua que acabas de dar, bueno, pues una botella de agua, si no tiene ciertos controles de calidad, si no tiene ciertos cumplimientos regulatorios, pues puede ser un riesgo terrible, ¿no? Entonces puede estar contaminada, puede haber desarrollado bacterias, algunos organismos que pudieran llevarte al hospital, ¿no? Sí, claro. Y bueno, todavía peor hasta el panteón. Sí, sin duda. Cuando platicábamos respecto de la especialidad a la que te dedicas, pues estábamos justo poniendo en consideración a un cliente que tenemos, ¿no? Que tiene en su haber gimnasios y tú decías, sabes que cuando yo entré a este gimnasio veo que puede tener esta problemática porque si tiene o no tiene estos permisos se debe de llevar con con cierto orden. Hay una bitácora que se tiene que hacer, con el filtro de agua lo mismo. Entonces prácticamente, como dices, todo tiene que ver con la salud. Y aunque no lo veamos de entrada o de forma tan tangible o de forma tan común, atrás de los productos que están en los estantes de los mercados, de los supermercados, de cualquier cosa que prácticamente o nos ponemos o nos llevamos a la boca, tienen que pasar por una regulación específica o deberían pasar por una regulación específica, ¿no? Así es. Y bueno, uno de los grandes retos en esta parte del derecho sanitario justamente es que es un área muy amplia y de una regulación muy amplia. Cuando hablamos de derecho sanitario me gustaría acotar que podemos ver dos grandes vertientes, ¿no? La parte que se dedica al derecho médico como tal, a la parte médico-legal, la defensa médico-legal, la controversia médico-legal, y a esta otra parte de productos y servicios, ¿no? Porque en esta parte se regula justamente la calidad y la seguridad, la inocuidad de los productos, que eso que te lleves a la boca, que esa leche, esa fórmula infantil sea segura para los niños, que esos caramelos sean seguros, ¿no? Que no tengan alguna sustancia que pudiera ser tóxica. Y bueno, ¿qué te digo de los medicamentos, de los dispositivos médicos, que también tienen una gran variabilidad en cuanto a los riesgos y una enorme regulación? Y esa es la parte que yo creo que es el mayor reto en tema sanitario, es que pues es imposible prácticamente que una persona conozca toda la regulación, pero lo importante es saber dónde buscarla. Sí, sin duda, como en todo el derecho, ¿no? Ahí está el derecho, nada más falta saberlo tomar y aplicar. Encontrarlo en Sí. este caso. Y en esa parte también, o sea, dentro de toda la gama y amplitud, también ayer estamos platicando, ¿no? Preparando un poquito el episodio, que, bueno, como históricamente
Yo creo que los tatuajes tienen muchísimo tiempo ya arraigados a la cultura, no solo nacional, sino en todo el mundo. Pero ¿será que de unos 10, 15 años para acá se ha vuelto más común que las personas se tatúen de forma más regular? No sé si me explico. Bueno, por lo menos es mi impresión. Antes de eso era como que un poco más complicado, o era que te ibas a los bazares o al chopo con el señor de las greñas que tal vez no se había bañado en 10 años, o ibas a un estudio que de verdad era un precio impagable por la sesión que tenías que hacerte de tatuajes, ¿no? Hoy hay un mercado muy grande en materia de prestación de servicios de este tipo pues sí, de tatuajes, de cosas que te puedes hacer en la piel o cosas que te puedes hacer subcutáneas y todo, ¿no? Entonces, con esa moda hubo mucha oferta o hay mucha oferta de proveedores. Pero lo que nosotros vemos, platicamos de repente es como que no todos los proveedores, sino es que una gran mayoría no tienen ni siquiera el conocimiento específico de qué deben de cumplir o a quién le tienen que pedir permiso o autorización o a quién le tienen que demostrar que están cumpliendo con que los servicios que prestan y los tatuajes que hacen están o pasan por una línea donde pueden acreditarte o garantizarte que es salubre, ¿no? Así es, y bueno, qué bueno que mencionas este ejemplo del caso de los tatuadores. Yo ayer igual iba pensando en ese tema y pensaba, bueno, también en las estéticas que hoy hacen este tipo de tatuaje para las cejas, pues que realmente están en ese supuesto, ¿no? Estos salones de belleza y estas clínicas estéticas que lo hacen están en ese supuesto y tendrían que cumplir, además de con la regulación, bueno, pues dar su aviso de funcionamiento en ese sentido. Efectivamente, hablando de los tatuajes, pues es una práctica que hoy se ha generalizado. Yo creo que en algún momento fue tabú, ¿no? Pero nuestra sociedad ha evolucionado mucho, afortunadamente. Y hoy, pues yo no sé si es una moda, pero sí lo veo también muy arraigado, ¿no? Muy evidente, ¿no? En muchos lugares cada día veo más estudios de tatuaje, unos verdaderos artistas, pero estos artistas llevan a cabo una práctica que tiene riesgos sanitarios, ¿no? En primer lugar usan agujas. Entonces, bueno, pues debe haber una seguridad en el manejo para evitar que se puedan generar infecciones en la piel. Hay que disponer de los residuos, entonces, bueno, pues tienen que cumplir con una normativa respecto a los residuos, porque estos son biológicos infecciosos, ¿no? Tendrían que cumplir básicamente con lo que una clínica o un consultorio tendría que cumplir, pero hay una regulación específica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer o cuál es el tema que primero nos pega? Es, bueno, saber si yo tendría que cumplir o no con la COFEPRIS. Y bueno, al respecto, pues les voy a dar una clave muy simple, ¿no? Hay que consultar un listado que se llaman claves CIAN, están en la red, en internet, ustedes pueden poner claves CIAN y nos aparece un listado, o COFEPRIS clave CIAN, y nos va a aparecer una página donde están ahí, nos permite descargarlas, y estas claves, se generaron a partir del Tratado de Libre Comercio. Y estas claves, nos permiten el comercio exterior, pero además nos permiten regular esos productos. Y este numerito de la clave, al final tiene un listado, tiene tres columnas, y estas columnas nos indican si tenemos que dar un aviso solamente en la entidad federativa, si se da un aviso con COFEPRIS o si se tiene que solicitar una licencia con COFEPRIS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el aviso, como su nombre lo dice, pues te aviso, ¿no? Es así como cuando éramos chiquitos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Pues más vale avisar, ¿no? Que pedir permiso. Pues ahí yo te aviso, yo te dije que estaba operando. Ese es, digamos, que el formato más sencillo. Y hay algunos establecimientos que requieren una licencia de funcionamiento cuando sus requisitos sanitarios o su riesgo sanitario es mayor. En el caso de los tatuadores, pues lo que necesitan es hacer un aviso de funcionamiento. Y entonces, bueno, pues nos vamos a este listado y ahí vamos a encontrar casi en la parte final, donde vienen después de los consultorios, por ahí aparecen estos consultorios de tatuajes, estos talleres de tatuajes o salones de belleza de tatuajes. Es más, ya recordé que está en la clave de salones de belleza, después de los salones de belleza, que esos no ocupan aviso de funcionamiento con COFEPRIS. Después están los salones de belleza que sí ocupan el aviso con COFEPRIS, y ahí claramente entre paréntesis nos dice tatuadores, micropigmentadores y piercing, me parece que son los otros, no recuerdo bien. Entonces, bueno, nosotros tomamos esta clave, bajamos de la página de la COFEPRIS el aviso de funcionamiento,
que le podamos poner aviso de funcionamiento por tipo y nos va a arrojar un aviso de funcionamiento. Y ahí viene una parte donde dice clave. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer al llenar es poner esta clave con el nombre tal cual nos los da este listado. Y ya con eso vamos a ir llenando los siguientes pasos. La verdad es que es un trámite muy sencillo, es gratuito. De pronto la complejidad que tuvimos en la pandemia fue buscar una cita, ¿no? Uh-huh. Hoy ya está mucho más sencillo. Y con esto estaremos dando el cumplimiento inicial y lo primero que te van a revisar en una visita de verificación. Claro. ¿Y quiénes están obligados? Todos los que hagan este tipo de actividad. Oye, pero si lo hago en mi casa, bueno, pues en tu casa tendrías que tener estas condiciones especiales que te marcan para poder obtener una tarjeta, porque en el caso ellos obtienen una tarjeta para poder llevar a cabo esta práctica. Y bueno, lo que se verifica, pues justamente es que cumplan con condiciones sanitarias que eviten justamente que una persona pudiera infectarse. La procedencia legal de las tintas, eso es muy importante, que estén autorizadas, porque antiguamente algunas tintas tenían residuos de mercurio. Entonces, bueno, pues el mercurio es muy tóxico y lo que se busca con regularizar estas prácticas es evitar justamente que te vayan a introducir alguna sustancia que después tenga un daño en tu salud. Entonces, pues más allá, por un lado, las personas que tienen que cumplir tendrían que verificar esta normativa y por otro lado, nosotros como consumidores, como usuarios, pues siempre es recomendable mejor acudir a un sitio que cumpla con esta regulación, que tenga este aviso de funcionamiento. ¿Por qué? Porque vamos a estar mucho más tranquilos de que lo que ahí suceda, pues está dentro de un riesgo ya contemplado, un riesgo moderado, y no vamos a exponer nuestra vida o nuestra vida futura, ¿no? Porque tal vez hoy no me pasa nada, pero si tengo mercurio en la sangre, pues eventualmente podría desarrollar una leucemia, un cáncer. O lo que sea, sí, sin duda. Así es. Sí, no, y aparte, parte de lo que platicamos en otros episodios es que lo más importante del desarrollo de las actividades que hacemos es el diagnóstico, ¿no? O sea, a partir de ese punto inicial, si vamos a diagnosticar lo que sea, ¿no? Vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Pues empiezas por el principio, delimitas, y entonces parte de la delimitación creo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, habrá muchas cosas que estén al alcance de las manos de todas las personas, y eso es muy bueno, o sea, tener información fidedigna y a la mano es algo que ha abonado mucho a la cultura de la legalidad y a la cultura del cumplimiento. Pero habrá otras cositas que puedan no estar dentro del radar de la gente, ¿no? Entonces, en ese punto creo que sí es muy importante de repente acudir con profesionales que sí te puedan decir, oye, no, aparte de esto, este es el 1, 2, 3, 4, 5 de tu operación. Entonces tienes que cuidar que tu instrumental cumpla con cierta norma, que tus tintas estén bajo este orden, norma de calidad y lo demás, ¿no? Para que podamos de repente estandarizar procesos o como emprendedores podamos tener la capacidad de decir, a lo mejor mi hora hombre puede valer lo mismo en un lado que en otro, pero ¿cómo le puedo hacer para que mi estudio de tatuajes pueda ser de una forma más relevante y generar mejores ingresos, ¿no? A partir, yo creo que del cumplimiento, ¿no? Si tú tienes un establecimiento seguro donde tú te preocupas por la calidad de tus productos, de la calidad de tu trabajo, pero sobre todo también por la salud del cliente, y tú lo puedes hacer fehaciente, creo que en ese momento ya le estás dando una competitividad por sobre los demás o por el estándar que existe en el mercado, ¿no? Sí, fíjate que este punto que tocas es muy interesante porque además de, esta seguridad del paciente, poder tener un estudio más competitivo con cuestiones de calidad y seguridad, también es una protección para ti. Porque el hecho de que si sucede un accidente, si una persona desarrolla una infección, si se le empieza a levantar la piel, si se le empieza a sufrir una deformidad, pues te puede abrir un procedimiento. O sea, no está exento. El hecho de que no seas médico no te exenta de que puedan intentar una acción de tipo penal incluso en tu contra, ¿no? Te pueden levantar una queja, por supuesto. Y entonces esta falta de cumplimiento y estos riesgos que estás tomando, pues se van a revertir en tu contra, porque el hecho de que no estés en cumplimiento de esta normativa no te exenta de la responsabilidad. Y ahí viene una gran responsabilidad. Cuando te normas, cuando haces este cumplimiento, pues ese mismo cumplimiento te va a proteger, ¿no? Vas a tener tus procedimientos normalizados de operación y eso te va a permitir demostrar que tal vez eso suceda no gracias a ti, ¿no? Porque, bueno, el
cuerpo humano es impredecible y muchas veces podemos tener reacciones paradójicas a un tratamiento. Incluso le pasa mucho a los médicos, pero en el caso del derecho médico, pues tenemos que ellos tienen obligaciones de medios, no de resultados. Entonces, mientras el médico haya puesto todo lo que dices la lex artis, haya cumplido con todo para llegar al resultado, pues está en cumplimiento. Si el resultado se dio o no se dio, bueno, eso ya no es obligación del médico. El resultado al final pudiera variar, salvo en el tema de la cirugía plástica, que ahí, bueno, un día platicaremos de eso. Es un tema más interesante y más amplio, ¿no? Extremadamente interesante. Pero regresando a nuestro punto, bueno, pues esta responsabilidad pudiera ser minimizada o atenuada por el cumplimiento regulatorio, pero cuando estás totalmente en la clandestinidad, pues los problemas son mayores. Sí, claro. Y al final también otra parte importante es que muchas veces, si no es que la mayoría, lo más importante del tatuador es su reputación, ¿no? O sea, el valor o lo que él vende, pues sí es su trabajo, pero su trabajo respaldado con que hay gente que dice, es cierto, lo apoyo, o es cierto, tatúa muy bien, ¿no? Y se presta mucho que en redes sociales es el medio perfecto para poder acabar con alguien o hacerlo muy grande, ¿no? Entonces, en ese punto, la reputación de una persona, porque al final es un negocio de una persona, ¿no? Porque platicábamos, no me acuerdo en qué episodio, ¿cómo le puedo decir a un tatuador que gane más dinero? Pues es que no tiene más horas al día, no tiene más capacidades, o sea, tiene cierta habilidad que con el tiempo y el cansancio y el movimiento y lo que sea, pues va terminando de acabarse día con día y desgastándose, y no puede tatuar a más personas en serio, ¿no? A lo mejor una de las formas de crecimiento es esa, ¿no? Llegar a estandarizar procesos, normalizarlos y poder enseñar cómo a partir de cierto arte o de cierto rubro o de cierta forma de tatuar, pues poder tener más manos que puedan tatuar, pero a partir de que garantice eso, ¿no? Que el cumplimiento, o sea, que su trabajo es pulcro, que su trabajo es impecable y que su trabajo está pegado a las normativas que le dan garantía y seguridad a las personas. Efectivamente, y bueno, pues en estos casos tendrían ellos que replicar estas normas de seguridad para que cada tatuador pues tuviera las certificaciones y los cumplimientos necesarios en materia de seguridad, que como decía, no, pues tampoco son tan complicados, nada que ver con lo que tendría que cumplir un hospital, ¿no? Un consultorio médico, un consultorio odontológico. Pero bueno, aún así, pues por este manejo invasivo sobre la piel, pues sí tienen que tener ciertos lineamientos de higiene muy importantes para asegurar que no le van a causar un daño al paciente. Sí, al paciente, a su cliente. Sí, ¿no? Pero al final, bueno, pues se traduce prácticamente pues es una práctica, ¿no? Es una práctica muy invasiva, como decía, ¿no? Porque pues tiene que ver con agujas y con la piel, ¿no? Y la introducción de una sustancia subcutánea, ¿no? Eso es bien importante. Sí, sin duda. Sí, y en otros temas también, algo que también va aparejado esto, es como que también han tenido un auge muy grande las clínicas de belleza, donde he visto que se anuncian por cientos en redes sociales, que tienen que ver con liposucciones no invasivas, o que tienen que ver con liftings, o que tienen que ver con tratamientos de colágeno inyectado. Bueno, vaya, o sea, digo, no soy especialista en eso, pero los tengo en la mente porque pues prácticamente, pues por todos lados pasa si hay una clínica, por donde pasas de repente a lo mejor el Face ya te dice como un anuncio, ¿sabes? O sea, pero está en redes sociales, hay campañas de muchas empresas muy grandes o muy chicas, pero ya es algo muy normal también. Sí, bueno, ese es un tema también, un tema para la araña o para el club de Toby. Bueno, los que son muy jóvenes no me van a entender a qué me refiero con lo del club de Toby, pero seguramente los de mi generación se han de estar riendo de mi chiste. Sí. Bueno, pues efectivamente ahí entramos en otro campo que no se ha regulado claramente, que está en una línea muy delgada entre lo que decía en un principio, ¿no? Estas clínicas de belleza, ¿no? En el que, bueno, en teoría, pues no deberían de tener tratamientos invasivos, en donde voy a que me hagan un masajito, me pongan una mascarilla, ¿no? A lo que ha evolucionado en la cosmética, ¿no? O la cosmecéutica. Entonces, pues nos encontramos con que ahora estas clínicas practican tratamientos invasivos que de acuerdo con la ley, pues deberían de ser propios de un médico
y no de cualquier médico, ¿no? Debería ser un médico que cuente con la especialidad en cirugía plástica y medicina estética. Que es hoy un conflicto enorme porque hay, bueno, muchas escuelas que hoy venden la licenciatura, la especialidad en medicina estética, todavía como tal no está reconocida como especialidad por sí sola, se requiere como especialidad, la ley solamente reconoce a la cirugía plástica y reconstructivo y estética. Que bueno, varía, un registro, ¿no?, de validez oficial de estudios, pero no significa que el registro, el REVOE que le llaman, no significa que eso acredite que tienes el conocimiento suficiente para poderlo hacer, ¿no? Pues fíjate que es un gran conflicto, ¿no? Porque, pues, por otro lado dicen, bueno, pues, si lo avala la Secretaría de Educación Pública, pues, debería de ser suficiente, ¿no? Pero cuando revisamos la Ley de Salud, pues, nos encontramos que nos habla de especialidades. Entonces, si yo me voy en el estricto sentido de lo que veo en la ley, pues, te diría, si no hay una especialidad, pues tendría que ser practicado este tipo de actos por un cirujano plástico, ¿no? Que cuente con la certificación de cirujano plástico. E incluso si lo buscan un poquito en la, no recuerdo ahorita cómo se llama el consejo hay un consejo de especialidades, bueno, ahí hay algunas alertas, ¿no?, sobre estas prácticas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que es muy amplio, ¿no? ¿Y quién no quiere ser? Hoy vivimos en un mundo fast, rápido, pero además pues en un mundo donde estamos muy bombardeados por mucha publicidad, y entonces pues si ahí está disponible la tecnología, ¿por qué no queremos? ¿Quién no querría ser bella, no? Sí, claro. O bello. O bello. Por supuesto, ¿no? Entonces, claro, este tipo de prácticas reportan muchas bondades. En otros países se ha avanzado mucho en la regulación de la cosmecéutica. En México aún todavía no tenemos así como esa claridad, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que todo esto ha caído en una cancha del desorden, pero no necesariamente es que no esté ya establecido en la ley o no tenga sus límites. No, tiene sus parámetros. Así es. Y el tema de la publicidad, bueno, pues todavía muy grave, porque incluso en otras prácticas médicas, de pronto hay médicos que piensan que por el hecho de hacer su publicidad personal no están obligados, pero hay un reglamento de publicidad de la Ley General de Salud que nos norma todas las prácticas de publicidad que tengan que ver con temas sanitarios. Entonces, bueno, hay productos en los que está prohibida como tal la publicidad, y hay productos o servicios en los cuales nos dice, en estos casos requieres un permiso, en estos es una autorización, en estos nada más tienes que dar un aviso, y bueno, dependiendo del tipo de publicidad que se vaya a hacer, se tiene que hacer un pago. Y algo bien importante, pensamos que si lo publico en redes sociales no es publicidad, y pues sí, es publicidad, y está regulado por este reglamento y por la Ley General de Salud, y por lo tanto, si es detectada tu publicidad por la COFEPRIS, te pueden practicar una visita directamente en el sitio, y de pronto, cuando menos acuerdas, pues tienes un procedimiento administrativo al cual hay que darle seguimiento, y normalmente terminan en sanción, porque muchas de estas empresas o personas no hicieron la tramitación adecuada de estos permisos. Sí, porque ¿a quién se lo pides, no? O sea, de repente es fácil, dices, le puedo pedir a un abogado que me haga los trámites de unas placas, o que me lleve a un juicio, o que me, no sé, me divorcie, o a lo mejor que me defienda un cobro, pero no pasa por tu cabeza que un abogado también tiene que, o también puede tener una especialidad en estos servicios, ¿no? En esta parte médica. Pues sí, efectivamente, no hay muchos. De hecho, mucha de la idea de la COFEPRIS es tener esta transparencia para que las personas no tengan que recurrir a un tercero para gestionarlo. Y entonces, bueno, pues hay quien puede optar por ir directamente a la COFEPRIS. Le van a dar la asesoría necesaria para generar estos trámites o solicitar estas autorizaciones. Y también hay quien de pronto se le torna complicado, y bueno, pues nos busca a algún gestor especializado. Por ejemplo, en el tema de publicidad es tan especializada publicidad que incluso hay terceros autorizados que pueden ayudarte a tus campañas publicitarias. Pero lo que sí es una recomendación es, si no quieres ir con un consultor especializado, por lo menos vayan a la COFEPRIS, y ahí seguramente los van a poder orientar para que puedan cumplir con la ley en beneficio de todos. Sí, sin duda. No, y aparte que es una unidad administrativa que
creo que de las que conozco es de las más polite, de las más buena onda, ¿sabes? Como que no es como ir al Seguro Social, por ejemplo. No, pero a la área administrativa, ¿no? El Seguro Social, si vas a ir a ver algo de tu multa, darte de alta o sacar tus firmas, pues es un mercado, pero la COFEPRIS es un lugar un tanto más acogedor y creo que tiene personas un poco más capacitadas para poder llevar a cabo de repente las asesorías. Digo, porque en algún momento estuvimos viendo un tema médico con alguna sustancia, y pues básicamente era así, pues no se pasa, siéntate, cuéntame tu problema. Y a lo mejor no era realmente una asesoría de un grado excelente, pero sí te daba por lo menos las herramientas o los lineamientos para poder decir, a partir de estos formatos podemos empezar a generar cosas. O ya nos refirió a ciertas leyes, reglamentos, normas y demás particularidades que te pueden llegar a tomar un criterio, ¿no? Bueno, sí, yo te podría decir que mi experiencia, pues hoy tengo esta especialidad o me dedico a esto gracias a la COFEPRIS. Ellos fueron mis maestros y nunca trabajaba en la COFEPRIS, ¿no? Pero siempre desde mis inicios que empecé a hacer mis primeras gestiones con la COFEPRIS, pues siempre pedía un turno. Incluso yo empecé cuando COFEPRIS todavía estaba acá en la Glorieta de Insurgentes. Ajá. Entonces, todo era muy manual, todavía podías llenar los formatos a mano. Y siempre que llegaba pedía un turno de consulta, ¿no? Porque sí, toda la vida va llena de preguntas y nos regalaban manuales y bueno, hoy esos manuales ya los encuentras en digitales, ¿no? En internet, pero bueno, pues antes hasta nos regalaban estos manuales y había que ir estudiando y aprendiendo junto con ellos. Y como bien dices, en mi experiencia, pues siempre me han tendido la mano y siempre me han dado por lo menos una guía de hacia dónde debo caminar o dónde debo de buscar el trámite o dónde están los parámetros para cumplir con lo que nos están requiriendo. Y también, bueno, tiene otra parte, ¿no? Que es la muy especializada, que es donde requieres el apoyo de un técnico, ¿no? Nosotros, pues, no, así como en la propiedad intelectual, en una patente, pues, no puedes caminar solo. Igual con los temas sanitarios, pues, de pronto, si estamos registrando un dispositivo médico, pues, vamos a requerir por fuerza el apoyo de un técnico químico, ingeniero químico, que nos pueda dar todo el soporte en la parte técnica, porque es un área que va muy de la mano con las cuestiones técnicas. Entonces, a veces cuando te previenen o te requieren, pues habrá que dar contestación pues de manera técnica, y para eso requerimos de expertos que coadyuven con nosotros en esas respuestas. Y bueno, pues el mundo es amplísimo, ¿no? Porque podemos hablar de medicamentos, de dispositivos médicos, de plaguicidas, de alimentos. El área de alimentos pues pareciera que fuera muy sencilla, ¿no? Pero es enorme. Tiene que ver con aditivos, tiene que ver con ingredientes prohibidos, permitidos, comercio exterior, ¿no? Pero para importar, para exportar, etiquetados, vaya, es sí, inmenso, ¿no? Yo creo que si tuviera una lluvia de ideas no pararía sí, de platicarles de todo, de la gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con la COFEPRIS. Pero insisto, ¿no? Lo más importante es, bueno, pues si tengo alguno de estos productos que me aparecen en las claves, pues voltea a cumplir con la COFEPRIS, ¿no? En beneficio de todos y, bueno, pues en beneficio propio, porque te vas a evitar sanciones y vas a permitirte el crecimiento, porque esto que decías es bien importante, ¿no? ¿Cuántas veces pues vemos productos o servicios muy buenos, pero pues no tienen ni siquiera la posibilidad de salir de la puerta de su casa porque lo tienen en lo oscurito, ¿no? Cuando deberían de tener un cumplimiento, y a veces le tenemos más miedo a la autoridad administrativa por desconocimiento. Claro. Sí, no, y a partir de eso, fíjate, lo que te contaba ayer es un ejemplo como que muy relevante para mí respecto de qué sí se puede hacer con la información y con la asesoría adecuada cuando tienes un productazo, cuando tienes un buen producto que posiblemente ni te pase por la cabeza, ¿no? Te contaba del huitlacoche y de las setas. Y te decía como que en algún momento se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, necesitamos certificar estos productos, es alimentos. Y tú dices, pues es sencillo, pero no es sencillo, porque la naturaleza propia de la seta pues tiene raíces de que si te equivocas incluso de especie, pues puedes envenenar a alguien, ¿no? Así y el huitlacoche es exactamente lo mismo, es el producto de la descomposición de cierta materia prima
sigue siendo materia prima, pues, pero es de cierta materia orgánica para que se pueda generar un alimento posterior. Y eso es a través de procesos químicos, enzimas, que se pueden controlar o no se pueden controlar, y que pudieran terminar siendo muy riesgosos, ¿no? Pero al final, cuando cruzas esa barrera, cuando cruzas esa línea y dices, lo puedo certificar, pues te decía, ¿no? O sea, era un hitazo ese producto, porque aquí a lo mejor no lo consumirías posiblemente. Dices, pues mejor quiero setas, voy al mercado, o tal vez en el Walmart. O huitlacoche, pues, cada cuando comes huitlacoche, ¿no? Pero en España fue un hitazo, o sea, fue la parte en la que arrancó una mejor vida, una mejor empresa de un comercializador de agroproductos. Fue como de ahí despegó, ¿sabes? O sea, le invirtió fuerte, le invirtió grande, no tanto por cuanto hace a la lana, sino por cuanto hace a su energía y su tiempo, para poder llegar a certificar algo así. Y poder certificar algo así es que tuvo que sacarle FDA y de ahí la pudo mandar después para homologar el sello con la Unión Europea. Vaya, pero el punto es, esa técnica o ese conocimiento podría ayudar a lo mejor hasta en esas partes, ¿no? De comercio exterior, es decir, pues sí, las paletas, en algún momento estuvo de moda que había unas paletas, el pelón pelo rico, ¿te acuerdas? Qué rico, sí, claro. El pelón pelo rico no podía venderse en Estados Unidos porque parte de la producción del tamarindo venía contaminada con metales pesados. Y tú dices, pero el pelón pelo rico ha sido un dulce de 60, 70, 80 años hacia atrás en México tradicional, ¿no? No puede existir algo como tan caótico o tan dañino en ese producto que no permita que se pueda vender. Pero al final terminas también pensando que no somos los mismos organismos, no estamos sujetos a las mismas condiciones, no tenemos la misma alimentación y que puede ser sí un riesgo para a lo mejor una persona que no esté impuesta a la simple acidez de ese producto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de conflictos son súper interesantes, poderlos entender realmente como abogados y no tanto como crítico social, ¿no? Sino desde la pura lógica o desde el puro conocimiento jurídico. Es decir, pues sí, evidentemente existen normas que dicen que esto no puede tener cierta cantidad de cosas así, ¿no? Pues mira, ahí me gustaría compartirles dos cosas. Una, pues sí, efectivamente, siempre pensamos en FDA como el referente, ¿no?, de una agencia regulatoria de primer mundo, pero hoy la COFEPRIS forma parte, está clasificada como una agencia regulatoria nacional que a nivel Latinoamérica es reconocida a nivel mundial y por lo tanto, bueno, pues nuestra agencia regulatoria es igual, ¿no? Igual de valiosa la opinión de nuestra COFEPRIS que de una FDA. Algo también bien importante es que la COFEPRIS de pronto puede ser más estricta que la propia FDA. Nosotros que hemos trabajado algunos temas de alimentos, de pronto vemos que las normas, por ejemplo, para exportar o para que se puedan comercializar algunos colorantes que vienen de fuentes vegetales, pues es mucho más laxa en FDA que lo que es en la norma mexicana. En México, bueno, pues nos basamos en un acuerdo de aditivos, que es donde se establecen todos los ingredientes, todos los aditivos que tú le puedes poner a un alimento y, bueno, algunos otros productos, ¿no? Todos aquellos productos que no están en la farma, ¿no? Los alimentos, los tintes para el cabello, los productos de limpieza, los dulces, bueno, la confitería, todos estos productos, las bebidas, están, bueno, vienen en este acuerdo de aditivos, nos vienen especificados hasta qué tanto podemos poner de determinados ingredientes, ¿no? Pensamos siempre así, los conservadores, bueno, espesantes, leudantes, conservadores, acidificantes, estabilizadores, en fin, el mundo químico de los alimentos es inmenso. Y nosotros nos fundamos en este acuerdo. A veces, cuando no lo tenemos previsto en el acuerdo, podemos referenciar FDA o podemos referenciar Codex Alimentarios para justificar que se pueda admitir el uso de un determinado ingrediente que no estuviera en ese acuerdo en nuestro producto para que sea legal. Esto nos permite, por supuesto, exportar. Es súper importante para el tema de comercio exterior, el desarrollo de nuestro mercado mexicano, que tengamos estos cumplimientos para poder ir a otros países. Y claro, la nación que recibe es la que te va a poner las reglas de qué es lo que quiere que cumplas con tu producto. Entonces, bueno, ahí sí siempre tendremos que voltear a ver FDA.
Si ya cumples con FDA, pues de pronto volteas con con la Comisión Europea para decirle, oye, pues ya tengo este cumplimiento, pero ellos también tienen sus reglas y de pronto también pueden variar, a veces se pueden parecer más a las de México y a veces pueden distar mucho de las FDA. Igualmente, en este tema que comentábamos hace un momento de la cosmética, bueno, pues en Europa ya sí está regulada la cosmecéutica, ¿no? Entonces, toda esta mesoterapia y muchos de estos tratamientos sí ya están vistos allá. Y bueno, pues ese cumplimiento ya es más fácil en Europa, ¿no? Aquí en México todavía nos falta, porque pues en estricto sentido todo aquello que te inyecten y que tenga un efecto que va a modificar tu cuerpo, tu piel, tu apariencia, que vaya dentro del organismo, pues se va a clasificar como un dispositivo médico. Entonces, ese es un gran reto porque muchas empresas del mundo cosmético dicen, oye, eso es muy caro, eso es para laboratorios farmacéuticos, yo no puedo cumplir con eso. Y se genera un mercado negro, pero nosotros como consumidores pues tenemos que pensar también qué es lo que estamos permitiendo que ingrese a nuestro cuerpo, cómo no lo van a sacar, qué efecto va a tener, qué le va a pasar a mi riñón, qué le va a pasar a mi hígado, porque todo eso va a ser sistémico. Claro. Entonces es ahí donde es muy importante pues tanto el consumidor como el que presta esos servicios, voltear a ver si con lo que está haciendo no estaría generando un daño a la salud de las personas. Sí, claro. Sí, no solo mercantilizar el servicio por mercantilizarlo, ¿no? Sino sí tomar en consideración que tiene otros matices que a lo mejor ya pronto podremos platicar más a fondo. Así es. Pues ahora ha sido un placer, un gusto estar aquí contigo. Pues tenemos temas para otros 10, 15, 20 episodios sin problema. Pero bueno, el día de hoy nos tenemos que despedir. ¿Algún consejo que le quieras dar a los clientes o a las personas que tengan allá afuera una clínica, un estudio de tatuajes? Bueno, pues que si no pueden acudir con un consultor especializado, pues por lo menos acudan a una consulta con la COFEPRIS para que vean si están o no están en cumplimiento, qué tendrían que hacer para estarlo. La recomendación siempre es evítense que les llegue una visita sanitaria, no porque no estén dados de alta, no les puede llegar. Evítense que les llegue una visita sanitaria y ustedes no tengan ni el aviso de funcionamiento. Sí, sin duda. Y si les llega, pues búsquenos. Así es. Pues eso es todo, eso fue nuestro 8º episodio del tercer turno. Agradecemos mucho su atención, nos vemos para la próxima. Bye.